Hola, ¿cómo están? Soy el pastor Jorge Martín Ruiz Barrantes, acá desde Lima, Perú, eh, compartiendo con ustedes algo que Dios ha puesto en mi corazón compartir. En realidad, he estado meditando en el uso que hoy se hace de la Biblia, de la palabra de Dios, y sobre todo en un aspecto fundamental, ¿no? En cómo es que muchos ministros están elaborando, digamos, sus enseñanzas, sus mensajes de las escrituras, ¿no? Y bueno, y haciendo aplicaciones a la vida de la iglesia que realmente a veces son bastante ligeras y sobre todo fuera del respaldo real de la palabra de Dios, aunque están mencionando escrituras y parece contradictorio lo que digo, pero lo cierto es que es así. ¿Y esto es por qué? Porque básicamente, digamos, lo que está fallando mucho en nuestros tiempos, desde el púlpito o en el púlpito, por parte de los ministros, es la fase de preparación de los mensajes o la fase de preparación de las enseñanzas de la palabra. ¿Y por qué? Porque, en primer lugar, o sea, cuando uno va preparando una enseñanza de la palabra o una prédica, pues lógico, lo que uno primero va a hacer es estudiar la palabra, estudiar las escrituras. Y parte de ese estudio implica algo muy importante, ¿no? O sea, desarrollar una correcta hermenéutica, desarrollar una correcta, un correcto sistema de interpretación, ¿no?, de las escrituras que uno va a usar. Y es por eso que yo quisiera, como un aporte, ¿no?, como un aporte muy personal, que quiero realizar al cuerpo de Cristo, compartir con ustedes algunos elementos fundamentales para una correcta interpretación de la Biblia, ¿no? Y esto con todo el respeto que tengo por todos los ministros en general. Repito, lo hago simplemente como un aporte. Y bueno, si desean tomarlo, excelente. Y si no, bueno, ya di lo que Dios puso en mi corazón que diera. Y bueno, entonces hablando de estos elementos fundamentales de una interpretación bíblica correcta, lo primero que tenemos que entender es de que la Biblia no está dividida en dos partes, como tradicionalmente siempre se menciona, ¿no? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, la Biblia está realmente dividida en tres partes, ¿no? Y estas tres partes son Antiguo Testamento, los Evangelios y lo que es, lo que corresponde ya al Nuevo Pacto, ¿no? Es decir, que se origina, comienza en el libro de los Hechos de los Apóstoles y continúa hasta el libro de Apocalipsis, las epístolas, ¿no?, mayormente conocidas como las epístolas. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la Biblia tiene estas tres partes: Antiguo Testamento, los Evangelios y las epístolas. ¿Y por qué, digamos, yo separo los Evangelios de las epístolas, ¿no? Lo que en conjunto se conoce como Nuevo Testamento? Los separo, ¿por qué? Porque los Evangelios en realidad nos narran una fase de transición, de transición entre el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque el Nuevo Pacto no entró en vigencia, no comenzó a operar en la vida de los hombres, sino a partir de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque, como bien sabemos todos, hermanos, es que para que el antiguo pacto pudiera tener fundamento, sustento, ¿no? Porque el nuevo pacto es un pacto de gracia, ¿no?, en donde los hombres pues somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, no por obras, para que ninguno se gloríe. Entonces, para que todo esto tuviera fundamento, tenía que ocurrir algunas cosas, algunos hechos, ¿no? Y el primero era, para ser breves, el primero es que Cristo tenía que morir en la cruz por nuestros pecados, ser sepultado, resucitar al tercer día entre los muertos,
¿no? Y además, por supuesto, pues tenía que ascender a los cielos, ¿no? Donde, como Pablo a los filipenses le dice, pues es ser exaltado hasta lo sumo, ¿no? Es ser constituido como Señor sobre todo. Pero lo importante es que cuando Jesucristo asciende a los cielos, no solamente es constituido como Señor, sino Él allí recién, estando allí en el lugar santísimo, en el lugar de la presencia del Padre, pues Él obtiene recién allí eterna redención, ¿no? O sea, él allí recién, o sea, con su sacrificio realizado, ¿no? Presenta su sangre, presenta su cuerpo, ¿no? Con las heridas, ¿no? Que el haber sido clavado en la cruz le originó. Y bueno, entonces él obtiene para el mundo, obtiene eterna redención. Y también, entonces, el hecho de que pudiera comenzar a dar ese inicio recién al nuevo pacto, pudiera recién entrar en vigencia el nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto, que repito, reitero, es un pacto de gracia, ¿no? Entonces, lo cual quiere decir, ¿no?, que muchas de las cosas que Jesús enseñó, por ejemplo, en los evangelios, no tienen nada que ver con los creyentes del nuevo pacto. En realidad, muchas de las enseñanzas que Jesús dio y que están registradas en los evangelios son enseñanzas que fueron dadas al pueblo de Israel, ¿no? Dadas al pueblo de Israel, que todavía está, recuerden, hasta ahí todavía está operando el antiguo pacto, ¿no? El antiguo pacto. Entonces, dadas al pueblo de Israel estas enseñanzas de parte de Jesús, ¿no? Y algunas enseñanzas también específicamente a sus discípulos, quienes no eran creyentes renacidos, ¿no? Porque lógicamente, o sea, nadie podía nacer de nuevo si primero no ofrecía a Cristo su vida en la cruz, se era sepultado, resucitado, exaltado, derramar el Espíritu Santo sobre la iglesia, y entonces ahí comenzó la gente a nacer de nuevo recién, ¿no? Entonces el nuevo nacimiento era justamente una bendición que iba a operar en el nuevo pacto, ¿no? Y el nuevo pacto comienza cuando el Espíritu Santo viene a morar en la vida de estos discípulos que están esperando justamente la promesa del Padre, ¿no? Entonces tenemos que entender eso. Los evangelios no corresponden al nuevo pacto. Evidentemente que hay muchas enseñanzas de los evangelios que hayan su también respaldo en las epístolas. Bueno, estas enseñanzas que dio Jesús y que hayan respaldo en las epístolas sí son enseñanzas del nuevo pacto, y sí son enseñanzas que podemos enseñar y aplicar, ¿no? Pero tenemos que leer y estudiar bien, por eso los evangelios, para darnos cuenta cuándo son enseñanzas que tienen que ver solamente con Israel, ¿no? Y que están encuadradas dentro del Antiguo Testamento y de la ley dada a Moisés, y cuándo está el Señor enseñando cosas específicamente a sus discípulos y solamente para ese momento histórico de los discípulos, y cuando les enseñó a los discípulos verdades que iban a entrar en vigencia recién cuando el nuevo pacto se fuera inaugurado, repito, a la venida del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Y teniendo eso presente, ¿no? Y para ir terminando este video, también hay que tomar en cuenta algo vital, que para nosotros interpretar correctamente la Biblia, entonces tenemos que hacer algo. Tenemos que interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, o del Nuevo Pacto. Tenemos que interpretar, repito, el Antiguo Pacto a la luz del Nuevo. Y por otro lado, tenemos que interpretar los evangelios también a la luz de las epístolas, ¿no? Las epístolas. ¿Para qué? Entonces, haciendo esto, nosotros vamos a estar entonces trazando una doctrina netamente correspondiente al pacto de gracia, ¿no? Al pacto de gracia, ¿no? De gracia. De tal manera que al hacer esto así, nuestra enseñanza va a ser una enseñanza correcta, va a ser una enseñanza realmente basada en el nuevo pacto, ¿no? Y así no vamos a estar fallando en arrastrar
enseñanzas que corresponden a los israelitas, ¿no? Que corresponden a la ley de los mandamientos. No vamos a arrastrarlo a los creyentes del nuevo pacto, ¿no? Y también no vamos a estar arrastrando enseñanzas que eran netamente, que Jesús dirigió netamente a los discípulos y que fueron para ellos en su momento histórico y que no tienen que ver nada con los creyentes del nuevo pacto, ¿no? Por eso les doy solamente estos adelantos, porque esto es todo un curso que yo tengo sobre interpretación de la Biblia. Le doy estos adelantos para que ustedes los analicen, ¿no? Y si gustan, pues pueden hacer sus comentarios, porque me van a ayudar mucho, ¿no? Sus comentarios, sus opiniones, ¿no? Sean que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, pues todo es bien recibido. Espero que esto que les he compartido les motive a reflexionar en la importancia de que para que tengamos enseñanzas y prédicas correctas a los miembros de nuestra iglesia, estemos impartiendo enseñanzas correctas, pues hermanos, es vital que estemos interpretando también de una manera correcta la Biblia, la palabra de Dios. Muy bien, que Dios los siga bendiciendo ricamente. Soy el pastor Jorge Martín Ruiz Barrantes y siempre aquí dispuesto a servirles. Bendecidos en el nombre de Jesús.